Sobre artritis y microcristales. Como les dije, es una enfermedad bastante frecuente, se presenta en un grupo de pacientes, usualmente adultos mayores, que ocasionan procesos inflamatorios muy importantes, ¿no? Nuestra finalidad es tratar de reconocerlo lo más pronto posible, iniciarle una terapia oportuna y evitar una serie de complicaciones que en sí tiene esta enfermedad. Por lo tanto, la artritis por microcristales siempre nosotros tenemos en la mente, está relacionado ante todo por la presencia de urato de monosódico, lo que común se denomina esta artritis como artritis gotosa, ¿no? ¿Y por qué siempre la mencionamos? Porque es la más frecuente, ¿no? Y por lo tanto, siempre hay que tenerla presente como una causal de artritis relacionado justamente por estos cristales, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que no es la única artritis por microcristales que se va a presentar, ¿no? Hay otras artritis relacionados con microcristales, ¿no? Así tenemos la artritis por pirofosfato de calcio, llamada también gota cálcica o pseudogota, artritis por hidroxiapatita, ¿no? O llamada también tendinitis cálcica, o la presencia de artritis por oxalato de calcio. Entonces, por eso llamamos este capítulo artritis por microcristales en general, ¿no? Porque no por la presencia de artritis por urato es la única causa, ¿no? Sin embargo, estas otras artritis tienen casi similitud, ¿no? Con algunas diferencias, ¿no? Desde el punto de vista del tratamiento es similar, ¿no? Y la localización y las características clínicas son similares, ¿no? Pero son menos frecuentes que la artritis por urato, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, la artritis por cristales de pirofosfato, una característica más frecuente en edad avanzada, pero igual, casi las otras tienen las mismas características. Usualmente el 60% se ve por arriba de los 80 años, ¿no? La de pirofosfato, de cristales de pirofosfato. Usualmente son idiopáticas, ¿no? Pero si uno tiene una artritis o se confirma la presencia de estos cristales por pirofosfato, a una edad mucho más joven, hay que pensar que hay otros procesos metabólicos que podrían generar estos cristales de pirofosfato, ¿no? ¿Cuáles son otras enfermedades que pudieran generarlo? Son, por ejemplo, el hiperparatiroidismo primario, la hemocromatosis, la hipofosfatemia, la hipomonademia, el hipotiroidismo, ¿no? Entonces, como les digo, si el paciente lo tiene por debajo de 50 años, sí hay que buscar otros factores que pudieran estar relacionados. Entonces hay que buscar esos factores y corregirlos también. Y que ello ha conllevado al depósito de cristales de pirofosfatos en algunas articulaciones. Lo que se puede ver es manifestaciones clínicas como de una artropatía crónica o puede inclusive con porque es muchas veces poliarticular, una artritis reumatoidea, puede generar una artropatía destructiva, ¿no? O puede simular una artrosis degenerativa, ¿no?
simulan muchas otras enfermedades, o sea, pueden confundir. Y la radiografía, usualmente hay una mayor densidad a nivel articular, ¿no? Y con mayor facilidad se ve en la rodilla, radio, ¿no? Y una característica sí hay que tener en cuenta estas es la forma de los cristales cuando ya de alguna manera ya sospechamos de esta posibilidad y que la mayoría de veces descartamos la causa principal, pues, que es por urato de monosódico, y le hacemos un estudio de microscopía polarizada, ¿no? Esta característica de la microscopía polarizada es una de las que de manera me van a dar sí una presunción diagnóstica mucho más avanzada, ¿no? Ahí lo que se ve la luz polarizada es un microscopio, ¿no? Con luz polarizada que lo que va a hacer es que ven la diapositiva. Ahora ya no, doctora. Sí, ¿ahora? Ahora sí. Ahora sí. Sí, se fue. Así me baja. Sodio, doctora. ¿Ve mi imagen, por favor? Sí se ve. Sí, doctora. Sí, se baja a esta hora un poquito y se me corta. Bueno, entonces, como habíamos dicho, lo que se va a hacer es la observación de los cristales que producen una rotación de la luz. Y esa forma de rotación de la luz es la que de alguna manera le va a dar algunas características, ¿no? Y ahí, por ejemplo, es débil, ¿no? Débil a esta forma de luz polarizada, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que es una de las formas de diagnosticar estas enfermedades, ¿no? Mediante la artrocentesis y buscar las características de los cristales. Otra es la característica de la forma, ¿no? Es una forma romboidal, ¿no? Esto es diferente al resto de las otras artritis, ¿no? Por ejemplo, la artritis por urato monosódico, en la cual es en aguja, ¿no? Entonces, cuando no hay una definición desde el punto de vista clínico y cuando depende de algunos análisis de laboratorio, por ejemplo, la de urato monosódico, que es la gota, no tenemos el ácido úrico elevado, podemos hacer otros diagnósticos diferenciales y ahí está, pues, tenemos que realizar la artrocentesis. Como ven ahí, la de pirofosfato cálcico es en forma romboidal. Y el tratamiento es similar al resto, ¿no? En la cual vamos a ver reposo, antiinflamatorios, glucocorticoides, si es necesario a nivel intraarticular, o podría ser corticoides también desde el punto de vista orales, ¿no? Bueno, ese es con respecto al pirofosfato cálcico, ¿no? Tenemos también por la hidroxipatita, ¿no? Sabemos que es un mineral importantísimo a nivel del hueso, ¿no? Y de los dientes, ¿no? También es de características de preferencia en ancianos y es idiopática también, ¿no? Es idiopática.
Y está, sí, favorecida por algunas otras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, enfermedades del el lupus eritematoso, otras enfermedades, la insuficiencia renal, favorecida también por la intoxicación de vitamina D, hiperfosfatemia, en pacientes que están en hemodiálisis también de alguna manera puede propiciar este depósito de hidroxapatita, ¿no? Y las características clínicas pueden ser similares a las otras, ¿no? Puede producir estos depósitos a nivel articular y puede generar una periartritis calcificante, ¿no? O manifestaciones desde el punto de vista en algunas articulaciones como con más precisión en el hombro, ¿no? Sí tiene algunas características que podrían ser distinguirlas, pero realmente es muy difícil, ¿no? Lo que sí se va a ver calcificaciones intraarticulares y periarticulares, ¿no? Radiológicamente son demostrables. Y las características también de la forma de cristal son muy pequeños, como hay unos puntitos que sí se pueden ver con biriferencia, es negativa también, ¿no? Después tenemos la artritis por oxalato de calcio, ¿no? Bueno, la de oxalato de calcio se produce, podría estar relacionado por un aumento de este depósito, ¿no? A nivel articular, y sabemos que es un producto final de metabolismo de ácido ascórbico, ¿no? Y se ve muy en relación a factores secundarios como la insuficiencia renal terminal, ¿no? Pacientes usualmente con hemodiálisis, y en pacientes, si se da menores, usualmente está relacionado en forma primaria, ¿no? Y las características desde el punto de vista de la forma de cristal es bipiramidal, ¿no? Entonces sí confieren una diferencia enorme con respecto al otro y es fuertemente positiva, ¿no? A la birrefringencia, ¿no? La que es fuertemente negativa es la de urato monosódico, ¿no? Eso probablemente después lo vamos a volver a repetir, pero tener en cuenta siempre esta característica, ¿no? Porque muchas veces llegamos a la ortocentesis para hacer el diagnóstico y nos va a dar un punto diferente con respecto al resto de las artropatías, ¿no? Entonces, cuando hablamos, vamos a hablar más de la que se presenta con más frecuencia, la que vamos a ver, la que de alguna manera lo van a complicar, que es la artritis por cristales de urato, ¿no? O de ácido úrico, ¿no? Estos cristales se encuentran dentro de la articulación y van a ocasionar un proceso inflamatorio sumamente doloroso, ¿no? Posteriormente van a presentar además la presencia de tofos, que son lesiones usualmente más grandes, periarticulares, de características blandas, a veces de aspecto lechoso, y que dentro de ellas se encuentran los depósitos a nivel de estos microcristales. La característica de los tofos es usualmente en la artritis gotosa crónica, no se presenta en los periodos inmediatos al inicio de la enfermedad. Usualmente están cuando el paciente ya iniciada la enfermedad tiene un promedio de 10 años para arriba, ¿no? Tiene una predominancia fundamental en el hombre, en los varones,
y se ve que en general en el mundo hay aproximadamente 2.6 de la población general. Por lo tanto, para nosotros es sumamente importante el estudio de esta enfermedad. Se da con preferencia en pacientes por arriba de 80 años, ¿no? O sea, con preferencia, pero no necesariamente, ¿no? Porque se puede ver en 60 años, ¿no? Es un grupo usualmente que interviene factores genéticos y que otros factores que pueden activar la enfermedad. Y dentro de este grupo, la mayor parte son varones con predisposición, ¿no? Mayor varones que mujeres. Y como saben todos, está relacionado con un cuadro de hiperuricemia, ¿no? Ahí tenemos un cuadro bastante que nos da una clara apreciación a nivel, este es un cuadro que ha sobrevivido de muchos siglos, ¿no? Porque realmente el que lo pintó describía lo que sentía el paciente, ¿no? O sea, es como que era un monstruo que le estaba comiendo, ¿no? La extremidad inferior, ¿no? Y eso era la descripción de lo terrible que sentía este dolor, ¿no? Bueno, es muy importante, pues, el estudio de esta enfermedad porque en Estados Unidos nomás se ve que 8.3 millones o 3.9% de la población tiene, pues, la presencia de esta enfermedad, ¿no? ¿Y por qué es de gran importancia, ¿no? En esos países? Porque además los estudios han confirmado que hay una alta relación con riesgo cardiovascular, ¿no? Estos riesgos cardiovasculares van en relación a problemas de insuficiencia coronaria aguda, ¿no? Que se ha visto que estos pacientes usualmente tienen problemas isquémicos mayores que los pacientes que no tienen esta enfermedad, ¿no? Entonces, al diagnosticar tempranamente esta enfermedad, de alguna manera también tratamos de evitar, ¿no? Que este paciente también pudiera disminuir los riesgos coronarios, descubriéndolo tempranamente, ¿no? Entonces, nuestros objetivos, ante todo, es identificar adecuadamente, ¿no? Un paciente con gota, ¿no? Por las características iniciales que se van a presentar. Usualmente al inicio son monoarticular, posteriormente son poliarticular, pero la forma de presentación usualmente inicial es monoarticular. ¿Cómo saber identificar y cómo darle un fármaco adecuado, ¿no? Y también no farmacológico porque está activado con muchos factores que sí se pueden de alguna manera condicionar a disminuir. Y realizar, lógicamente, los diagnósticos diferenciales para no equivocarnos, ¿no? Y realizar según las características del líquido sinovial, ¿no? El diagnóstico, hacer los diagnósticos diferenciales y de alguna manera no todo es gota, ¿no? Porque puede ser por otros microcristales, ¿no? Entonces hacer el diagnóstico adecuado, ¿no? Y cuando hablamos de la gota, estamos hablando porque hay una hiperproducción de ácido úrico, pero además había una hiposecreción, podría estar relacionado también a una hipoexcreción renal de ácido úrico, ¿no? Que usualmente la causa primaria es la que tiene que ver con este incremento del ácido úrico, ¿no? Factores genéticos, usualmente pacientes que tienen antecedentes familiares con la misma enfermedad.
Pero sabemos que el ácido, el, el ácido úrico son metabolismos, son bases nitrogenadas que de alguna manera de degradación del ADN, entonces por lo tanto está incluida en una serie de factores que podíamos de alguna manera controlar esta enfermedad, ¿no? ¿Cuáles son estas causas modificables, ¿no? Que pueden de alguna manera intervenir en la presencia de incremento del ácido úrico? Por ejemplo, el alcohol, ¿no? Excesos de alcohol, ¿no? Exceso de alimentos que tienen que relacionados con el exceso de las purinas, por ejemplo, la presencia de consumo de carnes rojas, ¿no? Mariscos o vísceras de los animales, ¿no? Esta de alguna manera pudieran generar mayor incremento de ácido úrico. ¿Pudieran? No, pueden incrementar el ácido úrico a nivel plasmático y posteriormente generar un depósito a nivel de las articulaciones. Algunos fármacos de alguna manera que pueden inducir ya sea a una hiperproducción o a una hiposexcreción renal, ¿no? Ahí tenemos por ejemplo la presencia de un diurético en la cual pudiera generar esto, ¿no? La presencia de diuréticos como la furosemida o diuréticos como ahorradores de potasio que podían generar la presencia de esta enfermedad. La obesidad en sí también está considerada como un factor de riesgo, ¿no? Porque estos pacientes, la relación es muy directa, ¿no? Que usualmente los obesos son más propensos a presentar incremento de ácido úrico, pero tal vez está relacionado también con la ingesta, ¿no? Excesiva a veces de carne, ¿no? Pero sí hay una relación de la enfermedad. Igualmente la hipertensión y algunos medicamentos como por ejemplo la hidroclorotiazida, que es probablemente la causa, ¿no? Que puede generar el incremento de ácido úrico. Entonces, si un paciente tiene ya la enfermedad, hay unos medicamentos que tampoco le podemos dar. Por uno de ellos, por ejemplo, la hidroclorotiazida, ¿no? Porque va a generar mayor presencia de ácido úrico a nivel sanguíneo. O enfermedades linfoproliferativas que generan mayor muerte celular, ¿no? Mayor apoptosis, por ejemplo, las leucemias, los linfomas, ¿no? Pueden de alguna manera también estas enfermedades incrementar el ácido úrico. Ahora, la verdad es que muchas de estas enfermedades, si bien tienen hiperuricemia, pero muchas no llegan a ser una artritis gotosa, ¿no? Pero sí produce incremento de ácido úrico. Ahora, si el paciente además sí tiene su artritis gotosa y tiene alguna de estas enfermedades, mayor recrudecimiento de la enfermedad tendrá, ¿no? Y como les dije ya también algunos medicamentos. Bueno, los que no son modificables, por ejemplo, otros medicamentos, el uso de aspirina también, ¿no? A dosis alta, ¿no? O sea, estoy hablando de las más comunes, que siempre van a estar, pues, incluidos dentro del régimen terapéutico del adulto mayor, ¿no? La aspirina como antiplaquetal en eventos cardiovasculares, lo vamos a ver en los pacientes con ACV. Entonces, si se puede, esas son pequeñas dosis las que damos, pero si se puede, hay que tratar de buscar otro antiagregante plaquetario, porque no es la única que se puede usar, por ejemplo, la clopidogrel. Entonces, pero hay que tener en cuenta y hay que tener mucho cuidado con algunos medicamentos. Hay otros que no son modificables, por ejemplo, la edad. Sí, eso no lo vamos a modificar, ni el género, ni los factores genéticos que influyen, o enfermedades renales crónicas, ¿no? Que es una de las causas que habíamos dicho de hiposecreción de ácido úrico, ¿no? Entonces,
como sabemos, pues, que el ácido úrico es el producto final del metabolismo de las purinas. Y estas se encuentran en la presencia de la dieta, ¿no? O sea, un exceso de carnes, ¿no? Lo que me va a generar es un incremento de estas purinas, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, pero lamentablemente, igual que el diabético, a pesar de que uno le dice, ¿no? La importancia, ¿no? de evitar algunas comidas, ¿no? Sin embargo, el paciente a veces no hace caso, ¿no? Entonces, pero este producto final de metabolismo está relacionado con eso, ¿no? Entonces, el factor genético, ¿no? Es la causa principal. Entonces va a generar una hiperuricemia. Y por lo tanto, un aumento de los niveles de ácido úrico, ¿no? En la sangre. Y los valores que por arriba de 7 en el varón miligramos por decilitro o en la mujer por arriba de 6 miligramos por decilitro, ya nosotros hacemos diagnóstico de una hiperuricemia, ¿no? O sea, no estamos diciendo gotas, simplemente de hiperuricemia, que está por arriba de los valores normales. Pero, ¿cómo así el ácido úrico, como habíamos dicho, que son las bases nitrogenadas, ¿no? que usualmente se producen en función del ADN, este ácido úrico va a generar, pues, finalmente, mayor elaboración de las antinas, ¿no? Y las antinas, que es un precursor de ácido úrico, va a generar la formación de ácido úrico y finalmente formación de urato. El ácido úrico de por sí sale a nivel de la orina, pero a nivel plasmático se va a denominar urato. Ahí intervienen también dos factores muy importantes, las enzimas de la PRPP, ¿no? Que es el fosforibosil sintetasa, que es un precursor de la formación de ácido úrico, ¿no? Y el GHPRT, que es la guanina fosforibosil transferasa, que inhibe la formación de ácido úrico, ¿no? Normalmente estas dos enzimas están en equilibrio, pero en caso de hiperproducción de ácido úrico, podría haber alguna alteración de estas dos, ¿no? O incremento el PRPP o de alguna manera déficit de Hg PRPP, ¿no? Que es la que van a inhibir esta formación de ácido úrico, ¿no? Bueno, este es cómo es el ciclo, pues, ¿no? del metabolismo de las purinas y cómo finalmente por acción de la santina oxidasa va a haber formación de los uratos. Esta enzima santina oxidasa es muy importante porque, por ejemplo, para el uso de algunos medicamentos, el allopurinol, vamos a usar inhibidores de la santina oxidasa para evitar la formación de ácido úrico. Pero este proceso inflamatorio, perdón, creo que un momentito, creo que me he equivocado. Ya. En cuanto a la fisiopatología de la gota en sí, ¿no? ¿Cómo se inicia todo? Hay una precipitación de estos cristales, ¿no? Primero la hiperuricemia, ¿no? Y estos uratos se precipitan como cristales a nivel articular. Son fagocitados, ¿no? Por los macrófagos
Y de ahí comienza la primera fase, la liberación de unas citoquinas inflamatorias como la interleuquina 1. Posteriormente esta va a generar mayor activación de los macrófagos y de neutrófilos, y va a haber, por lo tanto, mayor fagocitosis de estos microcristales, pero va a haber también la liberación de enzimas lisosómicas y va a comenzar el proceso de la reacción inflamatoria, ¿no? Se van a liberar prostaglandinas, radicales libres, y se inicia el cuadro inflamatorio, ¿no? Inflamatorio tisular. Si este proceso continúa, ya se van a formar ya depósitos más crónicos, ¿no? En la cual se inicia un proceso como de un granuloma, pero relacionado básicamente a depósitos de cristales que se vendrían a ser los topos, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que al inicio hay una etapa resolutiva de este proceso inflamatorio. O sea, el organismo, la inflamación es una situación en la cual el organismo responde frente a una agresión. Acá vendría a ser el urato, ¿no? Estos cristales. Pero de por sí también hay un sistema regulador de la inflamación. Por eso es que en los primeros episodios de la iniciación de esta enfermedad, e inclusive se autolimita, o sea, generado por los medicamentos, pero sí, aunque no hubiera, igualmente el proceso se autolimita, ¿no? O sea, hay una fase inhibitoria del mismo organismo que inhibe este ciclo inflamatorio, ¿no? Que es importantísimo. Entonces hay una fase resolutiva de la artritis gotosa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a producir, pues, no? Al liberarse este incremento de las citoquinas, ¿no? Ante todo, prostaglandinas C2, interleuquina 6, ¿no? Que es un proinflamatorio. Se va a generar una serie de cambios a nivel articular, ¿no? Y por lo tanto puede generar una sinovitis, unas erosiones a nivel del hueso, ¿no? Producto de este proceso inflamatorio crónico, ¿no? ¿Cuáles son las causas etiológicas de la hiperuricemia, no? Sabiendo cómo es el mecanismo de la formación, sabemos cuáles son, ¿no? Entonces, una de las causas que generan es la síntesis de ácido úrico aumentado, ¿no? O sea, es un factor, ¿no? Porque realmente la mayoría son primarios, pero esto es un factor desencadenante, ¿no? Porque por más que yo tenga un factor, exceso de comidas de carne, no me va a generar necesariamente la presencia de la gota. Pero si yo tengo factores genéticos, me va a desencadenar más fácilmente. Y viceversa, si yo tengo la enfermedad y como carnes, voy a estar muy incapacitada porque voy a estar con estas crisis muy severas. Entonces, ¿cuáles son las que, entonces ya habíamos dicho, cuando hay un recambio de muerte celular, ¿no? O sea, muerte celular aumentado, ¿no? Y se puede ver en muchas enfermedades, por ejemplo, enfermedades mieloproliferativas, ¿no? En pacientes con una anemia hemolítica, por ejemplo, ¿no? Rabdomiolisis, ¿no? Quimioterapia, es decir, en las que pueden producir muerte celular, ¿no? O apoptosis. Entonces, estas enfermedades me van a incrementar el ácido úrico. O sea, la causa es incremento, no estamos hablando de gota, pero hay que tener en cuenta que esta enfermedad está relacionada, ¿no? Y todos estos factores que también me pueden acrecentar la enfermedad. La dieta, ¿no? La dieta por ácido, incremento de ácido úrico, me va a producir hiperuricemia, ¿no?
Defectos enzimáticos que ya habíamos mencionado, aumento de la actividad del PRPP o de la sintetasa, déficit de HGPRT, ¿no? De por sí la obesidad también es otra causa, ¿no? Y excreciones disminuidas de ácido úrico, ¿no? ¿Cuáles son, no? El uso de diuréticos, la diabetes insípida también me puede producir, ¿no? O la disminución de secreción renal en caso de cetoacidosis diabética, acidosis láctica, el ácido acetilsalicílico que les mencioné, y otras que me van a producir reducción de la filtración renal de ácido úrico, ¿no? Y estos pacientes van a tener hiperuricemia también, la insuficiencia renal y la insuficiencia renal poliquística, ¿no? Y puede también actuar acá el alcohol como un mecanismo compensante. Entonces sí tenemos que saber cuáles son las causas que de alguna manera intervienen en la hiperuricemia, ¿no? Bueno, acá es un cuadro más, más de algunas alteraciones mayores enzimáticas, ¿no? Y que pueden generar también, ¿no? Vamos a pasarlo, que es bastante la mano. Entonces, ¿cómo así se produce este cuadro, ¿no? Y en quiénes se va a producir con más frecuencia, ¿no? Tenemos ahí que el 10% de pacientes al menos una vez en la vida tuvieron hiperuricemia. Estamos hablando de hiperuricemia, no de gota, ¿no? O sea, probablemente algunos pacientes no saben que tienen hiperuricemia, se van a un control y tienen ácido úrico incrementado. ¿Tienen gota? No tienen gota, pero tienen hiperuricemia. Por lo tanto, el incremento de ácido sí puede generar, ¿no?, estos depósitos a nivel de otras partes del organismo, ¿no?, a nivel del riñón, ¿no? Entonces, no es tan bien bueno tener un ácido úrico incrementado. Entonces, bueno, hay que continuar porque puede ser relacionado de repente a un problema renal y no nos damos cuenta. Entonces sí hay que hacer un estudio porque tiene hiperuricemia incrementada. Pero ojo, no necesariamente tiene gota, ¿no? Si el paciente tiene entre 7 a 8 miligramos por decilitro, solo 3% probablemente evolucionará a una hiperuricemia y a una artritis gotosa. Ahí sí estamos hablando, ¿no? Solo 3%, ¿no? O sea, muy poquito, ¿no? O sea, yo encuentro un paciente con hiperuricemia, no necesariamente me va a llevar a gota, ¿no? Pero yo sí tengo que decir los factores que podrían estar relacionados y que tiene que hacerse su control. Pero solo muy pocos llegan a los que tienen por arriba de 7, ¿no? De 7 a 8. Pero si el paciente ya tiene por arriba de 9 miligramos por decilitro el ácido úrico, ya se incrementa hasta 22%, ¿no? O sea, lo más probable que si es 9%, perdón, 22%, me van a llevar, ¿no? Una quinta parte, ¿no? Entonces sí hay que tener en cuenta y hay que hacerle seguimiento a estos pacientes. Puede ser por sobreproducción, baja excreción en relación a la idiopática, una baja excreción. Hay que hacer, lógicamente, las diferencias de causas genéticas, o sea, cuáles son las que se pueden producir, ¿no? Y la forma de presentación de la clínica, como ya lo hemos dicho en la introducción, hay una etapa asintomática, que no tiene artritis, ¿no? Que es la que vemos este grupo de que tiene de 7 a 8 miligramos por decilitro y que todavía no presentan la enfermedad, o paciente que tiene por arriba de 9 y que no presenta la enfermedad, pero ahí están, dentro de los asintomáticos. No son todos, ¿no? Que son el 3%, o podría ser los que tienen muy alto, es el
el 22%, que es una fase asintomática, no tiene ningún, pero tiene hiperuricemia, ¿no? Y no hay artritis, ¿no? Hay una segunda etapa, es la artritis aguda gotosa, ¿no? En la cual lo que vamos a ver ahí sí es que ya la presenta la enfermedad, ¿no? Y esta usualmente es muy aguda, como lo ven en la primera ¿no? Muy aguda, un pico muy, muy dolorosa, pero la base es de 1 a 2 semanas, no dura más. Es muy corta el periodo, ¿no? Muy aguda, muy dolorosa, y después hay una etapa intercrítica en la cual no presenta la enfermedad y puede volverlo a aparecer, ¿no? Ese intervalo entre la primera y segunda puede ser hasta 6 meses o a 2 años, ¿no? En esta primera etapa, el paciente puede ser confundido con una celulitis, un esguince, ¿no? Porque realmente se autolimitó a veces el paciente como cualquier antiinflamatorio y se puede ver hasta 2 años que no tiene el segundo proceso inflamatorio, ¿no? Y la etapa en la cual que tiene de calma es son las zonas intercríticas. La primera evento usualmente corresponde no más de 1 o 2 articulaciones, ¿no? Y ya en las siguientes, ya sí pueden ser mayores articulaciones, 4, 5, ¿no? Y como ven, los cuadros dolorosos no son tan intensos, ¿no? Pero aumenta la duración de ellas, ¿no? La base, ¿no? Y los intervalos se hacen más cortos, ¿no? Aquí ya de alguna manera se hace más constante, pero las primeras usualmente vienen y se va, como les dije, que hay un equilibrio de este proceso del mismo organismo, ¿no? Se autolimitan. Y el estadio 3 es ya cuando el paciente ya está por arriba de los 10 años, es una artritis gotosa crónica y puede haber superposición con periodos agudos, ¿no? Como veo que son más chicos, dolorosos también, un poco más continuos, ¿no? Si no está controlado. Entonces, ¿cómo es la evolución de una artritis gotosa? Tenemos una fase que es la hiperuricemia asintomática, ¿no? No tiene molestias. Una que sí tiene el ácido úrico incrementado, ¿no? En la segunda, que es una artritis gotosa aguda, en la que hemos visto, que remite espontáneamente, ¿no? Puede remitir espontáneamente. Después viene la gota intercrítica, con periodos en la cual no hay presencia de la enfermedad, ¿no? Que puede ser meses o años, y después la presencia nuevamente de las crisis dolorosas. No, esos espacios es la zona intercrítica, y más de 10 años tenemos de evolución en la gota tofácea crónica, ¿no? O sea, cuando vemos tofo, ya este paciente tiene bastante tiempo de evolución. Entonces, vemos los casos que en la paciente tenemos paciente con ácido úrico incrementado, ¿no? Como les dije, no significa que tiene artritis gotosa, pero 10 a 30 años posteriores, por ejemplo, tiene ahora 50, y de repente dentro de 20 años se le aparece con su artritis gotosa, ¿no? Entonces, se da la gota usualmente el paciente con ácido úrico incrementado, y con el tiempo, ¿no? Con la edad, recién aparece, ¿no? O sea, no podemos de alguna manera definir en qué momento va a aparecer. Usualmente bastante tiempo ha tenido con eso. La causa no sabemos, genética, ¿no?
Y lo que vamos a presentar es la presencia de procesos inflamatorios, ¿no? Tumefacción. Es un cuadro doloroso muy agudo, de 8 a 12 horas, ¿no? La gota aguda. Y una característica fundamental es la presencia de una articulación que de alguna manera es la clásica forma de presentar de la gota, es la metatarsofalángica, ¿no? La primera metatarsofalángica, ¿no? Que se denomina podagra, ¿no? En la característica, tiene un podagra, entonces esto es una gota, casi siempre, ¿no? Entonces es una característica importantísima de la forma de presentación. Pero, ojo, que no es la única zona que se presenta, ¿no? No puede ser a nivel del tobillo, ¿no? Pero esta, si la tenemos ahí, es más fácil para nosotros hacer el diagnóstico, ¿no? Y si decimos la segunda palabra, ¿tiene familiares? Sí, tengo, entonces ya completó el diagnóstico, no hay necesidad de hacer artrocentesis. Puede ser medio pie, tobillo, rodilla, o sea, pero si es ahí, primera metatarsofalángica, ideal. Nosotros hacemos un diagnóstico más rápido, ¿no? Puede acompañar de fiebre y escalofrío, y eso es lo que hace confundir muchas veces, porque dice, será una celulitis, será una inflamación articular, infecciosa, es decir, uno, si no tiene claro, pues, cómo es esta enfermedad, ¿no? Y ojo, en cualquier momento de la evolución de la enfermedad puede hacer fiebre o escalofríos y también muchas veces la verdad puede confundir, ¿no? O sea, mi suegro ya falleció, tenía su artritis gotosa, con tofos y todo, pero una vez lo vi y tenía justo del codo hasta todo el antebrazo con signos inflamatorios. A mí me sorprendió bastante, ¿no? Porque yo no había visto una artritis gotosa de esta característica. Y todo fue gota, ¿no? Porque con acné y todo, no era infección. Pero él tenía fiebre, decaimiento, lo que nos asustó, ¿no? Que tenía una artritis séptica, pero no fue. Todo fue una artritis gotosa. Se resuelve espontáneamente de 1 a 2 semanas y posteriormente puede haber ataques más frecuentes, menos agudos y que involucran más articulaciones, como habíamos dicho. Después tenemos la etapa intercrítica, que ya lo mencioné, ¿no? Que es asintomática, pero se siguen depositando los cristales, ¿no? Y otra tenemos la gota crónica, que es después de 10 años, y puede haber la persistencia de este recrudecimiento de la enfermedad con presencia de articulaciones dolorosas, ¿no? Entonces, y ojo que tenemos que hablar que el ácido úrico, ¿no? Sérico, normal, no nos descartamos. Por ejemplo, un paciente que ya tiene artritis gotosa, tiene de repente el recrudecimiento de la enfermedad, está en una etapa nuevamente un proceso inflamatorio de la otra. Y muchas veces le tomamos un análisis de ácido úrico, ¿no? Y este ácido úrico puede estar normal, pero eso no quita de que los cristales están depositados a nivel articular, ¿no? Entonces, eso puede generar una confusión en medio, si el paciente ya lo tuvo, tenemos así, definitivamente es una artritis gotosa, ¿no? ¿Qué pasó? Porque de repente estaba tomando medicamentos que disminuían, ¿no?, la presencia de ácido úrico a nivel sanguíneo, pero están depositados ahí, ¿no? Entonces, no podemos encontrar ácido úrico normal en una crisis gotosa y con ácido úrico normal. No es usual, pero sí lo podemos encontrar, ¿no? Así que no es que no, sí puede haber.
Bueno, otras manifestaciones clínicas, ¿no?, que vamos a ver es las nefropatías gotosas, ¿no? Puede ser depósito intersticial, ¿no?, de ácido úrico, o la presencia de cristales de túbulos a nivel de los colectores, ¿no? Pero eso se ve básicamente en pacientes con insuficiencia renal, no necesariamente por la presencia en relación con la artritis gotosa, ¿no? Por ejemplo, la presencia de depósitos a nivel intersticial, eso sí lo podemos ver muy unido con la presencia de la artritis gotosa, ¿no? Manifestaciones clínicas o lo que vamos a ver, ¿no? La presencia de procesos inflamatorios, ¿no? En la actividad metatarsofalágica, ¿no?, que vemos con signos inflamatorios muy evidentes, ¿no? Ya aquí en la parte de abajo vamos a ver deformaciones, ¿no?, que pudieran relacionadas con la enfermedad. La presencia de los tofos, ¿no?, que se pueden ver a nivel de codo, a nivel de pabellones auriculares. Hacer un examen clínico muy detenido, ¿no? Y esto se ve ya en pacientes que es entre 10 a 12 años posterior de una crisis aguda, ¿no?, del inicio de la enfermedad, ¿no? La verdad que estos tofos no son dolorosos en la etapa en la que está de calma, pero son antiestéticos, tal vez es lo que más le molesta a los pacientes, ¿no?, más que en sí el dolor que puede generar, ¿no? Bueno, ya lo habíamos dicho. Entonces, ¿cómo es el diagnóstico? Ante todo, vamos a ver el ácido úrico sérico, ¿no? Ya habíamos dicho que un ácido sérico por arriba de... Perdón, hay alguien que tiene Hay alguien que tiene el micro... Bien, gracias. Entonces vamos a ver el ácido sérico incrementado, ¿no? Por arriba de 7 en el varón, 6 en la mujer. Otro, buscar ácido úrico también en la orina, ¿no? Eso da para justamente hacer una unidad de punto de vista de método de diagnóstico con la clínica. Puede haber leucocitosis en la fase aguda y los reactantes inflamatorios como velocidad de sedimentación y PCR encontrarse elevados también. Otra forma de hacer el diagnóstico es las características del líquido sinovial, como les habíamos dicho al inicio, la presencia de estos cristales, ¿no? Y además que podemos ver con la birrificencia francamente negativa, ¿no? Y el estudio radiológico, que lo que va a demostrar son las características de imágenes de sacabocado, ¿no?, o en la cual son típicas de esta enfermedad, ¿no? Que acá la tenemos, ¿no? Mírenme, son imágenes de sacabocado, ¿no?, en algunas articulaciones que son más expuestas o que tienen más procesos inflamatorios, grandes deformaciones articulares, ¿no? ¿No? Mírenme, entonces imágenes de sacabocado típicas que se ven en la artritis gotosa. Bueno, esto está lo que habíamos dicho, la forma de cristales. Si yo tengo duda en mi diagnóstico, tiene un ácido úrico en el límite, bueno, entonces yo tengo que hacer un diagnóstico preciso, ¿no? Y por lo tanto, sí voy a hacer una tracentesis y voy a ver las características de los cristales, su birrificencia fuertemente negativo, ¿no? Y las características de un líquido con aumento de la celularidad relacionado a un proceso inflamatorio. ¿Qué estudios me ayudan, ¿no?
Ante todo, la radiografía me va a ayudar en la fase crónica, pero en la fase aguda, la verdad, es de poca utilidad porque hay proceso inflamatorio que puede articular que no se demuestran a nivel de la radiografía. La tomografía ya con estadio más crónico también me va a identificar bien las erosiones, ¿no? De los espacios articulares, ¿no? Las características los tomo, pero ya es un diagnóstico básicamente clínico, ¿no? Entonces que ayudan, pero a veces tomarle no es necesariamente de gran importancia, ¿no? Nos ayuda, ¿no? Pero, igualmente la resonancia magnética. La radiografía de simple sí me va a ayudar, pero ya en la etapa crónica y es menos costosa, ¿no? Sí. En las otras, para hacer un diagnóstico diferencial y ver estructuras, cuáles son las tomadas, ¿no? Pero la ecografía sí me va a ayudar, no lo he puesto ahí, porque me va a decir la presencia de acúmulo de líquido, las características del proceso inflamatorio a nivel articular. No limita mucho hueso, pero sí me va a generar cómo es el entorno y qué tipo de la cantidad de líquido que se puede ver, ¿no? Entonces sí la ecografía nos puede dar también una ayuda en la fase inicial, ¿no? Todavía no tenemos con respecto al gota, el diagnóstico ante todo se hace clínico, de laboratorio y radiológico, o sea, en la medida que se puede, ¿no? Y ante todo, mediante la artrocentesis y ver el tipo, ¿no?, de cristales que se vamos a encontrar, ¿no? Pero, como ya le estaba diciendo, la artrocentesis en todo se hace, no, porque es un método invasivo que también puede complicar al paciente siempre cuando el médico, cuando hacemos un procedimiento invasivo, algunos inclusive tenemos que tener autorización porque son elementos externos que vamos a introducir. O sea, y por lo tanto, tenemos que tener autorización del mismo paciente, ¿no? Así que la hacemos, sí, muchas veces, pero no necesariamente. Si tiene un ácido úrico, aquí tiene familia, entonces yo creo que ya de por sí cae el diagnóstico, ¿no? Ahí está el diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿cuáles? Algunas escalas, aunque actualmente no hay unos criterios, pero estos fueron utilizados hasta el 2010 y que hasta ahora tiene vigencia, ¿no? Porque dice, algunas características que tiene sexo masculino, si te ha tenido episodios previos de artritis, también inicio de los síntomas en un día, por ejemplo, la artritis gotosa aguda, la primera presentación, si hay hiperemia en la articulación, o sea que hay signos inflamatorios, afectación de la primera metacarpofalángica, lo que habíamos dicho, el podagra, si tiene enfermedad cardiovascular y si tiene un ácido úrico por arriba de 5.8. Le sumamos toda esta puntuación y generamos ahí posibilidades de probabilidad, ¿no? Si tiene menos o igual de 4, probabilidad 2.8. Si tiene mayor de 4 y menos de 8, probabilidad de 27%. Y si tiene mayor o igual de 8, la probabilidad puede ser mayor de 80.4%, ¿no? Entonces sí nos ayuda, ¿no? Pero como le digo, la clínica de por sí es muy valiosa para el diagnóstico, ¿no? Pero bueno, influencia de la dieta, ¿no? De alguna manera para incremento de ácido úrico. Y esta es ¿cuáles son los alimentos que van a generar de alguna manera mayor presencia de ácido úrico, ¿no? Carnes rojas, ¿no? Los peces, carnes, ¿no? Puede ser un generador, ¿no? Licores, ¿no? Y siempre hay que tenerlo presente porque lo que nosotros brindamos es una terapia farmacológica, pero también tenemos que decirle, ¿no? Cuáles son
¿Por qué se puede generar esta crisis gotosa, ¿no? La alimentación usualmente es un factor que influye mucho, ¿no? Entonces, y el paciente no lo quiere, ¿no? Ese es un problema, ¿no? Pero tenemos que estar. Con respecto al tratamiento, pues tenemos ahí cuál es el esquema de tratamiento de un paciente que tiene hiperuricemia y que de alguna manera es un control. Necesitamos definitivamente que el paciente tengamos que reducir ese ácido úrico, ¿no? Y que controlarlo, ¿no? Entonces, ahí tenemos el allopurinol, que su acción básicamente es inhibición de la santina oxidasa, como le había mencionado, ¿no? Es un medicamento bastante cómodo, viene entre 100 a 300 miligramos, ¿no? Y eso justamente es la dosis que se da y es una dosis de mantenimiento, ¿no? Para evitar el incremento de ácido úrico. El segundo medicamento que usamos puede ser el Febuxostat, ¿no? Que también vamos a ver, porque algunos medicamentos no son tolerados, por ejemplo el allopurinol, había que hacerle de repente la función renal siempre, ¿no? Puede producir náuseas, vómitos, entonces ahí tenemos el otro medicamento, el Febuxostat, que se da entre 80 y 100 miligramos al día, ¿no? Pero ojo, si el paciente es cardiópata, hay que tener mucho problema porque puede generar, si hay una relación con síndrome coronario, ¿no? Entonces ya tenemos un impedimento, ¿no? Y entonces lo que vamos a usar es úricos, ¿no? O sea, para generar mayor eliminación de ácido úrico. Tenemos ahí el Besbromadona, pero tenemos un inconveniente, ¿no? No se usa en insuficiencia renal grave, ¿no? Y tampoco en pacientes que tienen litiasis renal. Y el otro medicamento tenemos la Lencinurat y el Probenecid, ¿no? No lo he puesto ahí, pero como otros ácidos úricos, o sea, sí tenemos posibilidades. Pero la verdad que la mayoría de nuestros pacientes funcionan bien con el allopurinol, ¿no? Lo más común y lo que ustedes como médicos generales también van a. Bueno, la diferencia hay en pacientes que hay que reducir el ácido úrico. Tiene gota, pero en ese momento tiene hiperuricemia, ¿no? Entonces, por eso se va a definir en dos grupos importantes, ¿no? En los que tienen un control crónico, ¿no? Por hiperuricemia, tienen gota, pero tienen... Entonces ahí se usan los inhibidores de la santina oxidasa, ya los mencionados. Pero, ¿qué pasa en los pacientes que tienen episodios agudos, ¿no? Ahí sí vamos a usar los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Inhibidores de la COX-2, ¿no? COX-1, COX-2, ¿no? Entonces, ese es el 1, reducir la inflamación, los cuadros dolorosos. 2, usar la colchicina también, ¿no? Que es un antiinflamatorio. Se puede usar corticoides intraarticulares, ¿no? Si es solo una articulación la que... O puede ser también la presencia de sistémico córtico de 0.5 miligramos por kilo de peso, pero un periodo corto, ¿no? Y también se puede usar inhibidores de la interleuquina, ¿no? Entonces, tenemos toda esta variedad, pero ojo, puede ser monoterapia, o puede ser con 2 terapias, o puede ser con 3, hasta con 3. No hay una colchicina y corticoide. ¿Es factible? Sí, es factible. Depende del grado de severidad del proceso, ¿no? Bueno, ahí en la
en la 2020, ¿no? La convención básicamente de los EULAR, que es la de reumatólogos a nivel internacional, sí es importante la ecografía como un medio, ¿no? De diagnóstico para la artritis gotosa, ¿no? Entonces sí es tal vez de más importancia porque la radiografía es en mayor cronicidad y la tomografía, bueno, te dan, pero no es tan beneficioso como la ecografía porque es un método bastante sencillo y muy práctico y menos costoso, ¿no? Ahí tenemos los criterios de clasificación de EULAR y también tenemos una serie de análisis y de score y sensibilidad para el diagnóstico del paciente con artritis reumatoidea. Pero la verdad es que estos son, ante todo, por trabajos de investigación, pero siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, es bastante enorme, pero la verdad que el diagnóstico, ante todo, es clínico, ¿no? Es clínico actualmente, sigue siendo, ¿no? O sea, así como score que tenemos del lupus eritematoso, de la esclerodermia, no tanto, pero el artritis reumatoidea no tenemos todavía, ¿no? Definido, ¿no? Entonces, la clínica mencionan que sí, y sigue siendo un factor importante, ¿no? Lo más importante, ellos también mencionan en el 2020 acerca de la importancia de educar al paciente, ¿no? O sea, decirle a qué se debe la enfermedad, características que tiene, qué factores podrían de alguna manera tener mayor comorbilidad, ¿no? La alimentación, ¿no? Y medicamentos que no debe tomar, ¿no? Entonces, es de gran importancia todavía considerar, ¿no? Bueno, y este es lo que dice puesto también el 2020, ¿no? El EULAR, ¿no? Que es la que define conceptos básicos acerca de las enfermedades inmunológicas. Igual dice, ¿no? El allopurinol sigue siendo, ¿no? Un medicamento adecuado, ¿no? Para el control de la enfermedad, el febuxostat, ¿no? Y ellos ya no usan el benzobromado, o lo usan, pero como les dije, el probenecid es también un uricosúrico, ¿no? Que es una alternativa, ¿no? La dosis de allopurinol lo mencionan también como los esquemas importantes de los 1020, entre 100 a 200 miligramos, 100 a 300 miligramos al día, que son las dosis que se pueden dar, ¿no? Eso para que vean que sigue siendo prioritario, ¿no? Algunos tienen algunas acciones adversas al allopurinol, se le hace algunos, y eso es imposible nosotros hacer la muestreo de HLA-5, pero lo recomiendan ellos, ¿no? Bueno, hay algunas recomendaciones. Y estos son los esquemas que ellos tratan, que más o menos es lo que le dije, ¿no? Puede ser monoterapia, sí. Puede ser corticoides, sí. Puede ser un AINES, sí. Puede ser la colchicina sola, sí. O puede ser tratamientos combinados también, ¿no? O sea, la verdad que la mayoría no soporta solo darle AINES. Usualmente le damos colchicina. Ya si el paciente al tercer día persiste o al inicio nomás ya está muy doloroso, podemos darle corticoides, ¿no? Pero son alternativas que damos, de 1, 2 o 3 medicamentos, ¿no? De cajón siempre le damos colchicina y un AINES, ¿no? Y la dosis de colchicina también, como se da, de 1.2 miligramos, ¿no? Cada tableta es de 6 miligramos, 6.6, ¿no? Y se da cada hora hasta tener un rango en la cual el paciente disminuye este proceso inflamatorio, sienta, ¿no? Después ya se da un promedio de 1.2 ya en forma cada
cada 12 horas, ¿no? Bueno, y igual los corticoides, ¿no? Cómo pueden usarse a nivel interarticular o cómo puede usarse también en vía oral, ¿no? Como les dije, es un periodo muy agudo, se puede dar hasta 0.5 miligramos por kilo de peso, ¿no? Y posteriormente bajarle la dosis, ¿no? Son dosis cortas. Bueno. Muy bien, chicos. ¿Preguntas? Doctor, una pregunta. Cuando usted mencionaba la la artritis gotosa aguda, ahí el ácido úrico es o alto o normal, ¿no? Eso no se entiende. No necesariamente será. La artritis gotosa aguda normalmente debe estar alta, ¿no? Lo que sí les dije que no confundirse porque a veces podemos encontrar ácido úrico normal, ¿ya? Y eso no descarta necesariamente que no tiene artritis gotosa, ¿no? Entonces, cuando hay esa confusión o una sospecha, de todas maneras tenemos que hacer la artrosíntesis, porque se ha visto pacientes que tienen ácido úrico normal, pero sí tienen cristales a nivel articular. ¿Ya? Entonces no descarta. Igual hay algo que sí, por ejemplo, eso me olvidé decir, yo tengo un paciente o sea, ¿qué pasa ahí si yo tengo un paciente que viene con halopurinol, ¿no? De repente fue dosis insuficiente, pero ahí está. De repente viene por una crisis gotosa aguda. Entonces dice que falló mi tratamiento. No falló porque de repente el paciente comió exceso, etcétera, no sé. Hay que investigar. Pero la tendencia es que en ese momento no hay que darle más halopurinol, ¿no? Ni hay que darle algún mayor uricosúrico. Lo que debemos ahí tratar es el proceso inflamatorio. Por lo tanto, ese paciente en la primera en el periodo de agudez de la enfermedad, ya no le doy medicamentos para reducir el ácido úrico. ¿Ya? Le doy los AINES, le doy la colchicina, ¿no? Pero cuando ya de alguna manera ha disminuido ese proceso, recién le doy los medicamentos para de alguna manera disminuir el ácido úrico, ¿ya? Entonces no darle ni apresurarse a darle mayor de repente la halopurinol, la dosis alta, no lo va a bajar. Ya se activó el proceso inflamatorio. Entonces, estos inhibidores de la santinosina no van a actuar, ¿no? Así que inclusive en algunos dicen no dar, ¿no? Algunos es que me dicen no dar santinosidasas o algún úrico súrico, porque efecto no va a tener en el proceso agudo. Y por lo tanto, la mayoría nosotros lo suspendemos, ¿no? Y solo usamos tratamiento de episodio agudo, ¿no? ¿Qué usamos? Colchicina, usamos AINES, ¿no? Y corticoides, nada más. Cuando el proceso mejoró, bueno, otra vez comenzamos con el halopurinol, ¿ya? Así que no dar en la fase inicial. Porque en algunos estudios dice que el de darle, ¿no? Por ejemplo, santinosidasa va a generar mayor precipitación de cristales. Entonces, mejor no darlo. ¿Entendido? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, el día, a ver, ¿quién es la delegada? Yo. Arias. El día lunes probablemente tendremos la clase, estaba viendo el día de miopatías inflamatorias. Ya. No tengo todavía, no sé si hasta ahora están las clases, las que han colgado,
en el grupo de, creo que la rotación 5, ¿no? Entonces el día lunes yo lo voy a hacer también, ¿ya? Ya voy avisando. A 6:50, más o menos, 6:45, ¿ya? Bien, ya. Entonces nos vemos, chicos, cuídense mucho. A mi grupo, por favor, que